¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro, en esta tertulia donde nos encontramos con amigos muy queridos de esa gente que ama a San Carlos, que ha apoyado a San Carlos, que le ha dado la vida a este cantón y que ahora ya en una etapa de vida en que estamos más tranquilos y podemos volver a ver hacia atrás, podemos examinar cada una de nuestras situaciones. Vamos a ver San Carlos, cantón generoso y progresista. San Carlos, el cantón más grande de Costa Rica. San Carlos lleno de maravillas por todos y todos los lugares, pero si hablamos de ese San Carlos hace 50 años, era un San Carlos donde realmente no estaba todo el apoyo y todos los avances y muchísimas de las cosas que tenemos en la actualidad y a donde se trabajaba, como quien dice, con las uñas. Y si hacemos un poquito más para atrás, pues ni se diga, ¿verdad? Así que esta mañana tengo aquí de invitados especiales a doña Elsie Hidalgo, muy querida por todos nosotros, muy conocida. Tengo a don Eliezer Rodríguez también, que ya, además que hay muchísimas personas que conocen a don Eliezer por los diferentes trabajos que él ha hecho en beneficio de la comunidad en una forma totalmente desinteresada. Tenemos a don José Ángel Moya, nuestro periodista, colega tan querido, fundador del Colegio de Periodistas, con una trayectoria maravillosa, un trabajo de este San Carlos que él adora, y más Aguasarcas, ¿verdad? Así que los de Aguasarcas pónganse bien contentos, porque si él pudiera hablar ya solo de Aguasarcas, pero hay que hablar de todo un poco. Vamos a iniciar nuestra conversación. Hoy no vamos a iniciarlo con las damas. Últimamente están dando el chance a los varones de primero, pero vamos a entrar con don José Ángel Moya, porque él como periodista, como persona en el mundo de la locución, como narrador de muchísimos eventos, de muchas circunstancias, de muchos documentales, pues tiene muchas cosas que contarnos, como por ejemplo estuvimos hablando de la radio San Carlos, de diferentes cosas, pero hoy yo quiero entrar con un tema que no es que me apasiona, porque la política no me gusta para nada, pero que es muy interesante, porque todos somos entes políticos, o sea, todos nosotros al fin y al cabo somos entes políticos. Ahora, ¿cómo es el asunto del manejo de la política? A mí siempre me ha llamado la atención don José Ángel y don Eliezer, me ha llamado muchísimo la atención la forma en cómo los sancarleños metidos en la política, al viajar, hablemos, a la Asamblea Legislativa como diputados, han trabajado muy unidos, como es el caso de don Limber Quesada y don Freddy Arroyo, que hicieron maravillas de maravillas, donde se hablaba que como en ese entonces, bueno, quien estaba en el poder era el partido de don Limber, pero don Limber llegaba y se sentaba, llegaba ella a los ministerios, don Freddy y don Limber, llamaban, entraba don Limber, conversaba un poco con el ministro, con la persona que fuera, inmediatamente 10, 15 minutos llamaban a don Freddy y entraba y se pasaban horas ahí. O sea que siempre trabajaban juntos en muchísimas cosas, en la carretera, en, no sé, incorporar a Venado como uno de los distritos, tantas y tantas cosas, que es un tema que además yo no lo manejo, pero que don José Ángel sí no lo maneja, de esa forma como trabajaron los sancarleños fuera de San Carlos por su cantón. Bueno, en política hay tanto que puedo contar que tengo que resumir a 100 segundos. Primero, agradecer a Limber Quesada, que fue, gracias a Dios y a él, el que consiguió el terreno donde hoy está el Hospital San Carlos, y las críticas enormes de la gente, que cómo se les ocurría hacer un hospital tan lejos de Ciudad de Quesada. Vea hoy cómo es la situación. Cuando hubo un accidente y se perdió el padre Javier Garrosain, que era español, vinieron los periodistas de San José, que eran la mayoría españoles, y donde vieron ese hospital empezaron a hacer la crítica para San Carlos, y fue donde nació la idea de construir un nuevo hospital. Después de eso, cuando Carlos Ugalde, Dios lo tenga en la gloria, tuvo el pleito con unos gringos que querían coger la Chambacú para hacer una finca para ellos y no sé qué cosas, y entonces cuando yo estuve en el Ministerio de Obras Públicas como jefe, hice la carretera a Chambacú. Ahí está todavía esa carretera. Bueno, ya hoy en día es otra cosa totalmente diferente ahí en Chambacú, porque a mí me nombró Uber en el Ministerio de Obras Públicas, puesto que llegué la primera vez como el último empleado y trabajé solo 15 días porque no podía estar de vago, y el trabajo que me dieron para que lo hiciera lo hice en un día. Después volví como jefe de zona del Ministerio de Obras Públicas
y tuve la oportunidad de contribuir con el desarrollo del Cantón de San Carlos, haciendo la carretera de Chambacú, haciendo el puente sobre el río Javillos, haciendo la carretera a Piedra Alegre de Prital, que fue la primera obra del gobierno de don Rodrigo Carazo. Oiga, es que, claro, me está mencionando tantísimas cosas y todo es tan maravilloso. La reserva de Chambacú, esa es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, porque parece que en aquel Chambacú es del lado del puente, digamos, pues Santa Rosa de Pocosol, todo eso hacia atrás, como que si el gobierno lo tenía como terrenos baldíos, a pesar de que ahí habitaba gente, habían pueblos y de todo, eran como terrenos baldíos. Y por ahí, quienes estaban por el gobierno y algunos políticos se encontraron muy fácil que se lo iban a vender, que creo que a la compañía bananera. A unos gringos, algo así era, yo no recuerdo bien. Y el asunto era que sí, que se los iban a vender, porque un poquito de esta historia me la cuenta Gerardo Arias. Pero que tenía Carlos Ugalde, que era diputado, se opuso y logró. El pueblo se unió, sí, la gente junto con don Carlos. Y logró conservar eso para Costa Rica, para los ticos. Oiga, y ese terreno era grandísimo. Sí, y sigue siendo grande aquello de Chambacú. Lo que pasa es que el desarrollo que tiene hoy en día eso, llegó usted a Monterrey, va por una carretera asfaltada hasta Chambacú, hasta el centro. Usted dice que usted estuvo, digamos, en la dirección de hacer la carretera que iba hasta Chambacú. ¿De dónde a dónde era esa carretera? Del Alto de Monterrey. Ajá. A la derecha hay un alto y baja así, a la derecha está un camino. Ese camino fue el que yo lastré hasta el centro de Chambacú. Muy bien, qué perfecto. ¿Usted siempre trabajó mucho por su cantón? ¿O tenía que trabajar por diferentes cosas? ¿O solo por su cantón mientras estaba ahí? Después, como modestia aparte, tuve mucho éxito. Entonces me nombraron también como jefe de Sarapiquí, y allá fui a organizar Sarapiquí y se pasaban sentados los empleados ahí, las vagonetas paradas, porque lo que les interesaba era la quincena que llegara los puse a trabajar. Y también hice aquí la carretera el Zaino de San Carlos, de Pital. Oiga, es que, don José Ángel, siempre se dice, cuando se ve un montón de gente viendo y uno trabajando, dice, son como empleados municipales. No solo empleados municipales, porque yo he visto COSEBI, CONAVI y todo ese montón de gente también, que es lo mismo. O sea, es el empleado público que lo que le importa es un salario, pero que también tiene conciencia de trabajar si lo ponen a trabajar. Sí. Y usted ponía a la gente a trabajar. Sí, porque yo en el ministerio, cuando llegué, me encontré a montones de empleados sentados, esperando el giro nada más. Y entonces hablé con ellos, los reuní y les pedí que me ayudaran, que ayudáramos al Cantón de San Carlos. Entonces me decían, no, porque yo lo que hago es manejar vagoneta, ¿qué voy a hacer? Si no hay vagonetas buenas, yo no puedo trabajar. Entonces lo logré convencer y se iban a volar pala con todo el grupo a hacer caminos, a hacer rondas, etcétera, etcétera. Y todos, absolutamente todos se fueron a trabajar y entonces lo que hacían, se ganaban el salario y yo los ponía en planilla con las horas extras. Hicimos una carretera allá en Monterrey y me acuerdo que un día llegué yo a la oficina y me dice don Elio Guerrero, Eli Guerrero, ahí te trajeron eso, un chompipe. Primera vez en la vida que me comí chompipe. Cuando ya terminamos la carretera de Monterrey, el señor que tenía a cargo eso ahí estaba pagándole a los trabajadores del ministerio las horas extras que han trabajado y me tenía a mí un poco de plata también y le digo, ¿de eso de qué es? Dice, la parte suya que le toca no, le digo, pero yo no trabajé aquí. No, dice, pero es costumbre que le pagamos. No, señor, le digo, si yo no trabajo, no me pagan. A mí me paga el ministerio porque trabajo y no tengo horario. Y no acepté. Me dice, ¿cómo que no acepta? No, señor, le digo, yo le puedo aceptar a usted que me regale unas yucas o cualquier cosa de esas, pero nunca que me pague. Me dice, y entonces, dice, ¿y el chompipe? ¿Cuál chompipe? Dice, ¿no sabe quién fue el que le regaló el chompipe? No, señor, le digo, yo me dieron un chompipe en el ministerio que me dejaron ahí, no sé quién, alguien que me agradece algún trabajo que yo he hecho. Me dice, fui yo el que le llevé ese chompipe. Bueno, qué dicha. Qué lindo, ¿verdad? Porque también era el agradecimiento de la gente por las cosas. Don José Ángel, hablemos de ese puente del Javillos. Sí. Es un puente grandísimo. Estamos hablando de que usted que ayudó en la construcción del actual puente de Javillos. Sí, la ¿Cómo era el asunto del otro? Sí, el otro puente era muy angosto y yo manejaba un camión Majiros de don Germán Alfaro, que lo tenga en la gloria, y no podía entrar bien con el camión cuando venía del lado de Javillos. Era una vuelta así, el puente era muy angosto.
Y entonces, cuando yo llegué al ministerio, empecé a ver cómo arreglaba eso. Y empecé a hacer contactos y me enteré de que había un señor que era el que había construido ese puente, y había otro señor que era nieto de él y sabía todo, y entonces lo que se decía es que si uno quitaba el paredón que había, el puente se venía al suelo, por eso es que no lo tocaban. Entonces hablé con ese señor, que era un ancianito ya, me dijo que no, que podía tocar todo eso, que el puente tenía una base muy buena, ya él me contó todo, y entonces yo conseguí el tractor con el ministerio, y me dijeron, hágalo con una condición, es cosa suya, no es porque tenga permiso de nosotros, pero lo autorizamos para que haga lo que quiera. Y entonces me dieron un tractor grande, e inclusive lo manejaba un sobrino mío de San Ramón, y se vino y empezamos a botar todo aquello. Y pasaban la gente ahí, que eran unos barriales, lógicamente, aquello, y unos me gritaban tonteras y otros me aplaudían y me decían, siga adelante, Moya, no aplaude, siga adelante. Cuando ya tenía todo listo, entonces ya se vino lo que era ya negocio, ya botar la tierra y todo eso, ya era plata, ¿verdad? Pero ya estaba todo lo que había que estar hecho, y el puente tenía años de estar construido en el plantel en Alajuela, pero no lo tocaban, ¿verdad? Entonces ya hablé con el ingeniero y me dijo, ahí está el puente, lo trajeron el puente ese puente 2 vías que tenemos hoy en Javillos, y la obra la terminaba una compañía botando la tierra y ya montando el puente, pero modestia aparte, si no hubiera hecho yo esa gestión, no existiera ese puente. Es que esa es la maravilla, por eso yo le digo, cuando uno ya a estas edades de nosotros nos sentamos a ver qué hemos hecho, hay muchas cosas, también puede ser que no hayamos hecho nada, pero muchas cosas hechas como es ese trabajo, porque cuando uno ve el puente Javillo, ve ese puente maravilloso, y ve aquello todo despedazado, el de allá, que todavía quedan como los restos, uno dice, pues qué maravilla, ¿quién lo hizo? Porque además tiene mucha historia, ¿verdad? El puente Javillo, que es al fin y al cabo el que comunicaba con la Tigra, cuando la Tigra no era de San Carlos, entonces es un poco el comunicar con otro terreno que era San Ramón, ¿verdad? Y ahora sí, totalmente San Carleño. Ese puente el puente viejo de Javillos lo llevamos para Guatuso, y es el puente que había, yo no sé si ya existe todavía. No, y ahora hay uno nuevo. Ahora lo habían montado allí en Guatuso, ese puente. Y hablé con Efraín Matamoros y hablé con Hugo Hidalgo, que había sido regidor también, porque tenía que botar un paredón y romper un camino que iba para la finca de los Matamoros, y me dijeron, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo. Y Hugo me dijo, si tiene que botar mi casa, bótela. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Es que era una necesidad. Pero sí, urgente, una necesidad urgente. Y así se logró hacer ese puente. Sí, cosas excelentes. Ven qué bonito, ¿verdad? Lo que vamos conociendo, porque ustedes pasan por el puente Javillos, ¿cómo es el asunto? Toda esta historia. Si vamos a Chambacú, pensamos en lo mismo. Si vemos esa carretera, es parte de la historia que nosotros no debemos de olvidar, y es un esfuerzo que hicieron los sancarleños de aquel entonces con un liderazgo extraordinario de don José Ángel Moya, porque uno piensa en él periodista, o lo piensa como en la radio, tal vez lo piensa en el mundo del fútbol, pero veamos lo que viene en este otro mundo era la construcción de San Carlos, que estamos hablando, la construcción de Costa Rica. Vamos a irnos por un momentito y ya regresamos, siempre dentro de este tema, con gente tan agradable que ha vivido y que ha servido a nuestro querido San Carlos. Amigos y amigas, estamos aquí en el programa Volvamos a lo Nuestro, sabrosísima conversación con el periodista don José Ángel Moya. Tenemos aquí a don Eliezer Rodríguez y tenemos a doña Elsie Hidalgo, una conversación muy interesante sobre el progreso, el servicio a la comunidad. Y ahora seguimos con don Eliezer. Vamos a ver, don Eliezer también una persona que se ha dedicado a servir, que le ha gustado servir a la comunidad. Cuando hablamos con él recientemente, él llegó a Superbloque y ahí estuvimos conversando, y me hablaba de cómo a él le ha gustado servir, y entonces me hablaba de cómo él en algún momento se ha dedicado a recoger dinero para ayudar, digamos, con los ataúdes, con el traslado de las personas que han muerto, con muchísimas cosas. Y le digo, yo mire, precisamente en esa conversación recuerdo yo entonces a un Esteban Benavides, o recuerdo a un José Ángel Moya, con esos trabajos maravillosos de las maratónicas para recoger por los demás. Y don
Eliezer, eso es un trabajo que también ha hecho de una forma diferente. ¿También se ha dedicado usted a un trabajo con la comunidad, don Eliezer? Sí, pero primero que nada, antes de empezar directamente con lo mío, yo quiero recordarle a José Ángel que tal vez él o no se acordó o no lo metió. Cuando explotó en el 68, ¿va? Julio del 68. Explotó el volcán, que cómo nos dimos cuenta nosotros aquí de esa situación del volcán, que era espantosa. José Ángel, como periodista, Radio San Carlos en ese entonces no paraba, porque José Ángel daba toda la información, cómo estaba la gente tendida en el suelo, tantas cosas horribles que habían ahí. Él las vivió y nos informó a todos. Yo, como tenía parientes, llegando al volcán, allá arriba, yo le pedí permiso a don Paco Freisa y le dije: don Paco, déjeme ir allá a La Fortuna, porque yo necesito ir a sacar unos parientes que están allá, que no sé cómo están. Don Paco Freisa era el gerente El del Banco de gerente Costa del Rica. banco. Sí. Y me dijo: coja el carro y se va. Cogí creo que 3 días. El día antes que explotó la primera vez, yo me traje la familia de don Carmen Miranda, no. Sí, sí. Carmen Miranda, el papá de aquel que tenía el restaurante. Pito, el papá de él. Ellos eran tíos de la doña mía en ese entonces. Yo me fui y cargué el jeep y nos vinimos con la familia. Don Carmen y 2 de los hijos no quisieron salir por el ganado, por los cerdos, por todo lo que ellos tenían. Pero otro día fue la policía y les dijo: no, ustedes se van. Pero fue cuando explotó, que mató a don Henry, toda la gente que explotó, y caían unas cosas, unas piedras ardiendo en los potreros, y hasta que dejaban un hueco así. Y les dije: vámonos. Y yo los tuve aquí en el barrio del Carmen, aquí arriba, como 22 días, hasta que pasó toda la fuerza, y ya los fui a dejar. Y don Carmen, una de las cosas que le agradecí era que él tenía su platica, pero era una persona que nunca depositaba un 5 en el banco, nunca. Y decía que él no quería que se dieran cuenta que él tenía una platica. En ese entonces, 250,000 pesos era plata. Duda. Y me trajo un paquete así de billetes y me dice: Eliezer, yo vivía aquí en el barrio del Carmen. Eliezer, guárdeme esto, pero guárdelo bien. Yo los guardé con todo y miedo, pero los guardé. Y ahí estuvo, unos en mi casa, otros son de la hermana. Ahí la jugamos. Pero cómo costaba en ese tiempo esa historia del volcán. Cuando comenzamos a recibir las gentes, los que se quemaron, los que se murieron. Aquí en Ciudad Quesada creo que fueron 7, ¿verdad? Sí, algo así. Todos sí, una misa, y unos para un lado, otros para el otro, pero se enterraron a todos. Es que claro. Y eso dolía. Claro. Dolía. Claro. Porque me contaba otras personas ahí que llegaban a agarrar los cuerpos y quedaban con todo en la mano porque estaban carbonizados. Claro. Estaban quemados. Los pellejos, todo salía soplado, ¿verdad? Y entonces costaba mucho. Claro. Y entonces son experiencias que Moya vivió. ¿Y usted estaba ahí al lado?
¿Cómo Él lo dejaron llegó. entrar? Yo llegué a informar porque llegué donde Fito Solís, que era el jefe político, a buscar información para el noticiero, las noticias de Radio San Carlos, y cuando recibió un informe de Delio Quesada, que era el jefe de la policía de resguardo de La Fortuna, de lo que había acontecido, eran como las 8 de la mañana, una cosa así. Odilio López era el que había informado, fue el primero en percatarse y se salvó de milagro. Y entonces Delio informó e inmediatamente salí yo para La Fortuna con Licho Rodríguez. Pero aquello era como estar en una hamaca, era que se mecía todo aquello en La Fortuna. El volcán había explotado y había matado cantidad de gente. Y entonces no nos dejaron entrar ese día, hasta otro día nos dejaron ir. Licho no quiso quedarse, que no soportó estar ahí asustado. Otro día nos fuimos a informar, y el cuerpo de bomberos, yo era bombero voluntario también. Entonces Eduardo Cajina y yo fuimos los primeros en sacar los 2 primeros cuerpos de 2 niños. Los papás estaban con un specker así y la mano metida en un huacal, estaban sembrando maíz, él y la esposa, y los 2 niños, y había una bola. Entonces yo le dije a Cajina, ¿cómo es posible que estos muñecos no se quemaran? Y perdone la expresión, pero me dijo, no sea bruto, son 2 niños. Fueron las 2 personas, las 2 primeras personas que sacamos de estos 2 niños y los pusimos acá afuera, que después le tomaron una foto, lo pusimos en una parte donde había zacate, y los niños quedaron abrazados al ponerlos ahí, pero nada que ver con donde ellos realmente aparecieron. Otro dato importante es que habían 2 mujeres cruzando un alambre, totalmente desnudas, con toda la ropa quemada, estaban como petrificadas así. Pero un detalle que siempre lo he querido resaltar, los brasier, la parte de los pechos no estaba quemada, ni la parte del himen, el lumen no estaba quemado. Lo demás, todo lo podía ver usted, pero esas partes íntimas no las podía ver. Y ahí estaban las mujeres agarradas del alambre así, con un pie levantado. Una historia muy triste. Sacamos cantidad de muertos de ahí y después los transportamos en la carreta de un chapulín al cementerio de La Fortuna, y ya eran tantos los muertos que sacamos que los agarramos así y los hacíamos tirados en la carreta del chapulín. Se le va el sentimiento a uno, se le va todo aquel respeto hacia sus seres, después de estar viéndolos y todo eso. Fue algo muy terrible. La segunda erupción, 2 días después, yo le decía a la gente que a través del equipo de radiocomunicación del Banco Nacional, que don Henry Salazar era el gerente, me lo había prestado. Entonces le decía a la gente que no dejaran pasar gente de Florencia para allá, porque podía haber otra tragedia. Y efectivamente 2 días después se produjo la segunda tragedia. Me salvé, ¿por qué? Porque como me fui donde Henry a pedirle permiso para que me prestara el equipo de nuevo, entonces me empezó a pedir datos de cómo era aquello que había visto y todo. Entonces la gente se vino adelante y se quedó un ingeniero con un carro y doña Estela Quesada. Y ya llegué yo como media hora después. Me decía, ay, pero ya se fue la gente. Que bueno, no nos vamos, sí, vámonos aquí, que no fuimos. Cuando íbamos llegando a la Fortuna, vino la erupción. Cuando estaba entrando al puente que está antes de entrar a La Fortuna, venía Melba Reynold y la esposa de Abraham Matamoros, pero pegaban gritos en el carro y me dijeron, si ve a Abraham, dígale que yo me fui, y si ve a Memito, dígale que yo también me fui. Estaban ya muertos. Y nosotros nos salvamos. Si hubiéramos ido con ellos, no estaría con usted contándole esto aquí. Ahí nos fuimos después y fue una tragedia donde murió Anael Carrillo, Henry Arroyo, Kine Arce y Memito Arce, un muchacho del Ministerio de Obras Públicas que le decían Gordo, entre otras muchas personas, eran creo que 7. Segundo Reino. Memito. Memito Reino, sí, y Abraham Matamoros. También Abraham. Sí, fueron de los que un carnicero de La Fortuna también falleció en ese momento. Fueron como 7 personas las que fallecieron y otras que se salvaron como
como papá de Gerardo Arias, que iba en la cuesta con el jeep y se vino la erupción y él logró dejar el carro ahí, salir corriendo y se salvó. Y que cuenta Gerardo Arias que él quería irse con el papá y el papá le dijo que no, dice, yo tengo 18 años, tengo que... No, usted se queda, no le permitió irse. Y me decía don Vidal, el constructor de la Iglesia de la Fortuna, que también cuando le hice una entrevista, él me dice que cuando pasaron por donde él se iba a ir, pero que le dijeron, no, mejor te quedas y nos preparas algo, porque ahí vamos a venir con mucha hambre. Y se quedó, dice, preparando los pollos y eso, y una sopa, y cuando supo que toda esa gente se había muerto. O sea, es que cuando uno no le toca, no le toca. Diosito lo protege. Ese Vital era un buen constructor. Yo lo conocí. Sigue vivo él, ¿verdad? Sí. Todavía no ha fallecido Vital. Ahí está. Sí. Ya está muy mayor, pero ahí está. Pero bueno, y esa es otra de la gente, ahora que usted los otros días me estaba hablando acerca de que el Radio San Carlos aquí hay un reconocimiento, ¿verdad? A nivel de la municipalidad y a nivel de todo, porque como emisora que fue la que cubrió y la que hizo que todos ustedes, esa generación, creciera con información, con diversión, con todo lo habido y por haber. Y también yo pienso que también hay gente como Don Vital, constructor de la Iglesia de la Fortuna, con todo el esfuerzo que decía que la iglesia le iban haciendo poco a poco, porque era con los peones que le mandaban, que los peones dejaban de trabajar un tiempo en un lugar y se lo mandaban a él y otra vez volvían a las fincas. Entonces son gente que hace un gran esfuerzo y hace cosas maravillosas. Y qué lástima, ¿verdad? En don José Ángel, tanto don Eliezer y doña Elsie, que a la gente no se le hace el reconocimiento en vida, que eso es lo que hace falta. Ya muerto, ¿para qué? Exacto. Y mire, todo eso fue una tragedia que la seguimos lamentando, pero que ha significado un desarrollo extraordinario, no solamente para La Fortuna, sino para el Cantón de San Carlos. La Fortuna está convertida en el distrito más visitado de todo Costa Rica por el volcán Arenal, aunque está pasivo, no está muerto, está pasivo en estos momentos el volcán Arenal, pero sigue siendo esa escultura que tiene el volcán, el cono más perfecto de América, la atracción de toda la gente, aunque ya no vemos aquel chorro de piedras rojas allá y todo eso, pero en cualquier momento se vuelve a dar una cosa de esas. Porque, claro, repito, no está muerto el volcán. No, sí, hace algunos años yo hice unos reportajes donde se veía ahí, donde bajaba la lava, me quedé en los hoteles del frente y yo decía, pero ¿cómo es posible que estoy frente a un volcán que está en erupción y yo aquí tan tranquila, verdad? Sí. Pero claro, estábamos tranquilos porque había pasado tiempo. Ahora dicen que cuando un volcán despierta y se está un poco pasivo, se despierta otro que está cerca. Y otro que está cerca lo tenemos aquí en Ciudad Quesada, ¿no es cierto? Sí. O sea que se nos puede despertar. Sí, Dios quiera que siga dormido. Ay, por mucho tiempo. Porque destruiría todo Ciudad Quesada. Claro, gran parte donde vivimos, ya seguro nos pasa igual que esa gente y nos queman. Claro, pero hay estudios, bueno, de esto muy antiguo, que Ciudad Quesada era un cráter de un volcán. Y está demostrado con estudios, pero bueno, estamos hablando de hace miles de años, ¿verdad? Y que comprobado pasan venas volcánicas por donde está este hogar de ancianos y todo para allá. O sea, estamos nosotros parados aquí sobre a un amigo mío, yo hice casa en San Gerardo y me dice, estás loca, ¿cómo se te ocurre? No es que en cualquier momento se va a la casa y vos, porque está cerca de un volcán. Le digo, mira, si no está ya en tantísimos años, espero que me dé unos añitos, digamos 100, porque yo voy a vivir un montón para poder vivir. Sí, vamos a ver, estamos hablando del volcán y estamos hablando de todo de toda esa tragedia, pero también de una gran respuesta, ¿verdad?, del pueblo de San Carlos. Vamos a irnos por un momentito y ahora vamos a regresar con nuestra amiga Elsie Hidalgo, hablando de esa respuesta del pueblo sancaleño ante la tragedia. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa aquí, volvamos a lo nuestro con tantos temas y bueno, entramos un poquito con don José Ángel y nos fuimos al volcán y después don Eliezer otra vez nos volvió a llevar al volcán y seguimos con el volcán y después de toda esa tragedia realmente espantosa, ¿cuál es la respuesta del pueblo sancarleño? Que bueno, Costa Rica se volvió a ayudar, pero este pueblo sancarleño fue el primero porque la situación apremiaba. ¿Cómo lo recordás? Ay, doña Ángela, qué trago más amargo recordar eso en realidad, porque yo tengo muchísima familia en Fortuna, y ese día fue una preocupación, unas carreras que uno no sabía ni para dónde coger, pero había que ayudar, no solo a la familia, sino al que lo ocupara, y esa fui yo. Yo fui a Javillos y yo esperaba gente para ayudar, y yo me la traía para la Cruz Roja, que les dije,
y después para mi casa también. Llené las dos partes de gente que yo no sabía ni quiénes eran, ni me interesaba. Lo que me interesaba era darle la mano. Ay, Angelita, por María Santísima, pero entre más gente, venía más gente, se me guindaba de las enaguas y se me guindaba de la blusa para que le ayudara, para que me la trajera, que no sé qué. El carro no era tan grande, entonces íbamos y veníamos y los traíamos a casa. Yo había dejado una muchacha en casa que hiciera comida y entonces fue comida, aquello parecía un galerón de turno. Pero qué bendición es verle servido. Claro, y de ahí también, Angelita, digamos que vos lo tenías ahí, pero también las escuelas, el hogar de ancianos, todos los lugares se abrieron a recibir esa gente. por supuesto, y todos estaban pero súper llenos. En la Cruz Roja, como es mi vecino, también yo veía aquello que estaba lleno. No había campo en ninguna parte, pero había que hacerlo. Y entonces yo me fui también a decirle a la MUNI que por qué no nos daba la sala de sesiones, para que la gente durmiera, y me decían que ya, y que era que no se sabía qué tipo de gente. No, ahora no estamos por ver qué tipo de gente, ayudemos. Y yo misma me fui a traer gente y las metí, y yo, no sé si me iban a decir que sí o que no. No les di tiempo que me resolvieran. Y si no se podía. Era una emergencia. Claro. La iglesia, lo mismo, yo me fui donde el sacerdote. Y claro, dijo que sí, abiertas las puertas de la iglesia. Y entonces, mira, gente por todo lado, donde primero encontraba campo, ahí iba a dejar gente, y gracias a Dios que nos dieron una mano, porque ¿qué hubiéramos hecho? Y claro, y también vino ayuda de afuera. Sí, sobre todo en comida. Alimentación, exactamente. A ver, es una experiencia muy desagradable, como vos decís, pero también al recordarla, pues es una vivencia importante. ¿Cómo reaccionaba la gente? Ya venía asustada, los días se iba calmando, la gente quería regresar, ¿cómo era el asunto? Mira, cuando llegaban era de llorar y llorar la gente, que ya yo no sabía ni cómo calmarlos, y ya, ¿y médico a dónde? ¿A dónde? Si nadie daba abasto. Un hospital que no dio abasto, los médicos tampoco. Ay, no, mira, andaba yo buscando medicinas en las farmacias que me regalaran medicinas para darles, entonces me preguntaban que qué tenía, entonces yo les decía la reacción de aquella persona, entonces me daban medicinas. Y yo comenzaba a darles gotas, a darles pastillas, y así los fui calmando. Pero en mi casa vivieron, ¿qué? 8 días, una cosa así, cuando yo dije, ahora sí, ¿qué hago? Con este montón de gente, ¿qué hago? Porque no era tan fácil alistar comida y alistar almuerzo y alistar desayuno para tanta gente. Claro. Pero bueno, ahí servimos en lo que pudimos, y qué satisfacción. Como decía Fray Casiano de Madrid, Dios proveerá. Dios Así siempre es. provee en los momentos más difíciles, Sí, ¿verdad? así es. Don Eliezer, ¿cómo veía usted ese? Un tiritico. No, sigue usted ahora, dígame. Bueno, no, lo que quiero recordarle a doña Elsie, que tenía 2 padres, una hermana y un hermano excelentes. Doña Lidia, la mamá, Lidia. y don Orfilio. Yo era muy jovencito y venía de Florencia, le traía unos rollos de culantro coyote así, y yo me quedaba en la casa de ellos hasta 5 días, 4 días. Ellos me daban de comer, me lavaban la ropa y de todo. ¿Y qué hacía yo? Ir a dejarle las vacas, ir a traerlas, porque don Orfilio tenía 3 vacas, 2 vacas, ordeñaba ahí donde está la casa, allá bajo las pericas, allá. Y entonces me decía, Eliezer, a usted le toca ir a traer las vacas, y le toca aquí las a dejar. Y uno les echaba un pastillo ahí, y daba, porque la vida mía era ayudar, era servir, así como tuvo la bondad doña Irene y don Rico de traerme a la casa. Poquito después, para revolverle un poquito la situación de esas, ¿cómo se dice?, cavilosas de uno. Cuando don Otilio Ulate era presidente, yo no sé si ya llegó a esa parte del librito. Ajá, no, bueno, yo creo que teníamos que llegar. Bueno, no, usted sí, leyéndolo. Sí. Soy yo. Don Otilio iba a la Vieja, no había carretera, y donde nosotros vivíamos había una cuesta llegando a Pénjamo, y allá donde Pilo Vargas había otra. Y el jeep, aunque era doble, era un Willys tapabaja, de los más nuevos que habían, lo que él traía. Y entonces
no subía el carro, se le hacía para todo lado. Y yo, como caviloso, yo pongo esa palabra, yo salía en carrera y ensillaba un caballo que papá tenía. Yo siempre, como trabajé muchos años en ganado, yo tenía una soga. Cuando eso era porque me gustaba la soga, no era que trabajaba con ganado porque estaba muy nuevo. Pero la doblé en 4, la pegué del bumper y le pegué el jinetillo al caballo y lo sacaba de la cuesta. Y iba como a los 600, 700 metros a la otra cuesta y lo dejaba y ya él se iba hasta la vieja. ¡Qué belleza! Al tiempo me vine yo para Ciudad Quesada, Ponte Rico, cuando llega un recado que decía papá que me fuera a la casa porque don Otilio me llevaba para la casa presidencial, que me quería llevar a conocer la casa presidencial. Y bueno, ya Rico y Irene me dicen, no, eso no se puede dejar, váyase, llévese lo mejorcito que tenga, y era una mudadita para quitar y otra para poner, porque ya así vivíamos, y con pantalón corto y sin zapatos y así. Y el domingo pasó y me recogió y jale. En Zarcero pasamos un día una familiar, ahí almorzamos. Después de ahí nos fuimos por la garita, sí, de Grecia para allá. Hay un trapiche así en el bajo, viejo, era un ingenio últimamente, y al frente había una casa de 2 plantas de un señor Rojas. Ahí eran muy amigos con don Otilio, ahí comimos como a las 8 de la noche, porque duraba todo el día para ir a San José en el carro, porque no había carretera buena. Y llegamos y me sirven la comida, la señora, creo que se llamaba Leda, algo así se llamaba ella, y me sirven un bistec, y yo... me sirve un tenedor y un cubierto y yo ni siquiera los conocía. Digo yo, ¿qué tira aquí? ¿Cómo hago? Y me dice don Otilio, como era tan sencillo, y me dice, lecho. A mí me decían lecho cuando estaba. Me decía, lechito, cójalo con los dedos. Sí, claro, sí. Cójalo con los dedos. Y ¿cómo lo iba a coger yo con los dedos? Pues sí, yo soy poquito para comer con los dedos. Y entonces me dice doña Leda, que se llamaba la señora, nunca se me olvida. Y en el librito están, ahí por ahí las van a encontrar. Y me dice, no, espere, este muchachito de Dios. Y me hizo un montón de cabitos. Y me dice, ahora sí, cójalos así. Y me puso el primero. Qué divino. Y bueno, pasó. Yo así comí, ¿verdad? Y una hora después, algo así, nos fuimos a San José y llegamos como a las 10, 11 de la noche a la casa presidencial. Ya me tenían una cama, todo bien, un cuartico donde iba a dormir. Me tuvo un mes. Y ahí conocí yo todos los políticos de Liberación. De por sí era liberacionista por los papás. Y ahí salí refinado. Sí, porque conocía a don Pepe, a Alfonso Monge, bueno, ya Alfonso lo conocía aquí, Marcial Aguiluz, Daniel Uduber, Francisco, de toda la plana mayor de Liberación. El más joven era Luis Alberto, que sigue siendo mi amigo, que por cierto estuvo muy malito ahora. Casi se muere por un cardíaco que le dio. Y ya le dije a la doña y a la hija, si Luis Alberto Monte se muere, busco quien me lleve porque yo voy al entierro. Claro, es que uno es amigo de los amigos hasta el final, ¿verdad? Y ahí vamos, pero una vida muy ajetreada la suya, no sabía yo que había ido a casa presidencial, que se había estado un mes y que casi lo dejan de presidente. No, que fíjese, pero como el tiempo es muy corto, cuénteme,
ese trabajo que usted ha hecho, que es que no quiero que se me quede por fuera de la conversación, yo creo que usted en algún momento, cuando ha habido situaciones de personas que han muerto, creo que son 14 casos, usted se ha dedicado a recoger el dinero, a comprar el atado y llevarlos a diferentes lugares, gente que no solo ha sido sancarleña. Vea, gente que yo ni siquiera las conozco. Aún hay bastantes suficientes nicas ahí metidos. ¿Cómo se llama esta muchachita que trabaja en cosas sociales ahí en el hospital? Mayrita Rojas. Mayrita. Esa me llamaba. Vea la que me pasó con ella. Esa bandida de Mayrita. Me llamaba. Es buenísimo. Yo trabajaba con el taxi ya. Ajá. Porque Luis Alberto me dio una placa de taxi. Y trabajaba con el taxi y me llamaba y me decía, Eliezer, tengo un cuerpo que no tiene quien lo entierre y necesitamos enterrarlo. ¿Cómo hacemos? Aquí está metido en la morgue. Y ya le decía yo, bueno, deme 3 horas de tiempo para recoger entre el comercio y los taxistas, porque siempre me apoyaron, un dinerito para ir a comprar una caja e irlo a traer. Si era aquí, lo sacaba. Y si era en el México o en el San Juan de Dios, donde fuera, yo lo iba a traer. Fui a traer uno a San Isidro General. ¿Y a dónde los enterraba? Si no eran de nadie. En hospital, Sí. Aquí en el hospital, digo En yo. el cementerio En de el aquí. cementerio, y si no, donde los dolientes, alguno que aparecía en Pital, en diferentes partes, pero yo los llevaba. Yo los metía entre el carro atrás, quitaba el asiento de adelante y metía el ataúd y ahí los llevaba y me llevaba 1 o 2 dolientes. Ah, bueno, era Pero cuando tenían familia. cuando aparecía alguien, pero ahí hubo cuerpos que duraron 5 o 6 días que no aparecía nadie. Entonces era cuando ella me llamaba porque había que enterrarlos. Qué Y interesante. hasta la policía muchas veces me ayudó para llevarlos al cementerio. Pero antes le decía a José Ángel ahí en Carrera que es una de las satisfacciones que yo sentí en mi vida, poder ayudar a los que menos pueden. Claro, y a los que ni siquiera se dan cuenta que los ayudaron porque ya no están en este mundo. Ajá. Esa es una comparación muy interesante y yo quería meterlo dentro del programa porque es que eso nos hace 1 minuto el programa. Vamos a ir a un cortecito para después ya empezar nosotros a descender un poco hacia el final del programa. Como les dije al principio de este programa y del otro y todos los que haya, tendríamos que conversar tantísimo con nuestros amigos porque hay tanto que hablar, hay tanta historia, hay gente con tantas vivencias y definitivamente un tema trae el otro, como digo yo, a veces es como un arroz con mango, que usted empieza con una cosa, pero surge la otra y al final usted quiere como saber de todo y que no se le vaya ese tema. Ahora que don Eliezer nos conversaba sobre don Otilio Velati, yo quiero entrar con don José Ángel en ese tema porque don Otilio era como nosotros, colega nuestro, periodista, un orador insigne, no ha habido nadie con ese verbo, esa manera de hablar como él. Muy coqueto. Una vez me decía don Mariano Sanz, que era mi jefe, y yo trabajaba en Telenoticias en Canal 7, que don Otilio era tan coqueto que siempre negaba la edad, y que una vez que le iban a dar un lugar, llegaron con el pasaporte porque tenía que viajar, ese sí, alístemelo, ¿y qué edad tiene? Y como no quiso decir, y al final prefirió no ir con tal de no decir la edad. Entonces digo yo, son cosas interesantes. Era un hombre soltero, era un papá soltero de 2 hijas, que extraordinarias esas 2 hijas. Pero digo yo, son las vanidades de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Porque yo pienso que ahora no, ahora uno llega a estas edades y ¿qué edad tiene? Tal, ¿y qué? Porque dicen que la vejez llega a la vida de uno cuando los recuerdos superan a los proyectos, o sea, mientras tengamos proyectos no nos hacemos viejos, se puede arrugar el cuerpo, pero somos jóvenes porque tenemos proyectos, y entonces yo pienso que un poco Otilio Velati siempre fue eternamente joven porque siempre tuvo proyectos. Ese Otilio Velati que venía aquí a San Carlos de una forma tan común, que adoraba San Carlos, que iba al hotel de Porfirio Rojas y ahí se realizaba, que tenía su finca allá, ¿cómo lo visualiza usted, don José Ángel? Como un gran amigo mío, porque yo iba a visitarlo a La Vieja y lo primero que hacía él cuando yo llegara a pegarse un par de gritos ahí en la finca y
y estaba tomando guaro porque era feliz tomando guaro. Él era feliz. Y me invitaba y hablábamos ahí de periodismo y hablábamos de su labor como presidente, tantas cosas que me contaba él de lo que hacía. Era un hombre pero tan humilde y tan inteligente que por algo llegó como periodista a ser presidente de la República. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño a don Otilio, como recuerdo con mucho cariño a don José Figueres, que no fui nunca figuerista, pero que fue el que me entregó el título de periodista en el Teatro Nacional. Y cuando le dije que era Moya, me dice, ¿usted Moya? ¿Usted es familia del Moya San Ramón? Le digo, sí, claro que sí. Y ya le dije de quién es, y resulta que un tío mío era el administrador de la finca cafetera que él tenía allá en San Ramón. Un recuerdo que no se me olvida, y desde entonces soy figuerista de corazón. Y es que sabe que, don José Ángel, qué cosa más interesante, nosotros como periodistas que somos, yo en los primeros años estando en Canal 3, estaríamos hablando, no sé, 78, una cosa, bueno, tuve que irle a hacer una entrevista a don José Figueres, pero queríamos algo que fuera muy vivencial, y a mí siempre me ha encantado eso, llegar y averiguar qué hace la gente, qué come, cómo vive, etcétera, etcétera. Y entonces me dice, ¿quieres hacer un programa completo? Le digo, sí, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Porque llegamos con las cámaras muy temprano, y yo me levanto a las 5, hijo de puño, nosotros ahí estábamos tempranísimo, llegamos, pusimos las cámaras, y veo que sale don Pepe en calzoncillo, don Pepe, un momentito, es que no, ¿cómo va? Imposible. Y entonces me dice, pues me dice que como yo ando, yo me acuerdo calzoncillo, me levanto en calzoncillo a tomar café, entonces yo sé que, o sea, era cierto, pero al mismo tiempo yo era una chiquilla y seguro era para asustarme, para escandalizar, digo, como para que vean lo que es ser periodista. Entonces, desde ese entonces yo tuve un gran cariño también por doña Karen, estuve muy cerca de ella. Y don Otilio y la ahora que dicen lo del traguillo, yo viví siempre en el barrio Amón, y ahí estaba la cantina Limón, y al lado de la cantina Limón vivía don Otilio. Y entonces don Otilio se pasaba en la cantina de Limón. Mi padre era muy amigo, igual que el gerente de Limbo, todo el mundo llegaba y se reunían ahí en la cantina de Limón. Entonces uno conoció un Otilio, un latilla viejo, sí, pero siempre con esa amplitud mental y hablando siempre de San Carlos. Él adoraba a San Carlos, ¿verdad? Él amaba. Él amaba, y él dicen que era una persona como muy simpática, muy dicharachera, muy bromista. Yo no lo conocí en eso, porque me dicen las bisnietas o nietas de don Porfirio Rojas, que cuando llegaba ahí al hotel pedía siempre olla de carne y que les hacía unas barrabasadas, ¿verdad? Que era divertidísimo. ¿Usted conoció esa cara de simpatía? No, yo lo conocí en la finca. Ahí era donde yo me reunía con él en una segunda planta, ahí era donde tomábamos tragos, y me contaba cosas ahí de que yo no me acuerdo en este momento, hace tantísimos años de eso, pero sí tuve una muy bonita amistad con don Otilio, y tal vez de ahí nació también parte de mi profesión, ¿verdad? Por el ejemplo que él me daba. Tenía ahí inclusive un pito, ¿verdad? ¿Cómo es? Una alarma. Era como una trompeta, una cosa así, sí, que la sonaba ahí. Sí, pero ese que se lo usaba en el Diario de Costa Rica para llamar a los trabajadores. Ajá, o sea, él llevó ahí muchas cosas, y su cama, que inclusive nosotros fuimos a hacer un reportaje, tiene una bala, que es para cuando en 48, que dicen que lo atacaban y de todo, y el hombre inclusive la tenía en la cama. Qué lástima eso, no está terminando el tiempo, pero quiero que don Eliezer me diga. Dígame. No, ¿usted me quería decir algo? Es que era parte de eso, de la finca y eso. Para el 55, la contrarrevolución, que mataron a aquel muchacho Vargas, los Nicas, que era hermano de Suso Vargas y aquellos otros aquí, que estaba comiendo naranjas y lo blanquearon y se lo apiaron. Y de ahí para acá, los Nicas, cuando ya la gente que estaba aquí de Costa Rica y que los atacaron, ellos dieron espalda, los Nicas, y se vinieron, pasaron por Florencia, eran como unos 25, venían a pie, unos venían baleados, otros rencos, mal, y decían que dos los habían despedazado y los habían echado al río La Vieja. Ah, no, esa historia está muy fea. Sí, por eso, porque venían tan mal que mejor los dejaban ahí. En mi casa, sí. Bueno, y entonces
lo hicieron pedazos, los echaron y los que vinieron. A mi casa pasaron y se trajeron el caballo que yo usaba para jalar el carro de Don Otilio. Y se lo trajeron aquí al campo, que llegaron a coger avión para irse para Nicaragua. Y el que le tocó que viniera a llevar el caballo fue Ovidio, mi hermano, que tiene como 2 años que se murió. Oh. Y venía muriéndose de miedo. Pero le dieron el caballo y se fue a Florencia. Cuando eso no había carretera, es que antes era tan difícil y mi hermanillo apenas es que no se orinaba de miedo. Vamos a ver 3 minutos más, ¿de acuerdo? Vamos casi ya finalizando el programa, porque bueno, entramos en la parte de Otilio Late, es que yo me vuelvo mucho. Don José Ángel, me gustaría que despidiera usted la parte suya en el programa, ya terminamos prácticamente. Pues yo lo que tengo que decir es que agradezco infinitamente a Dios que me llevó a Radio San Carlos a usar el micrófono, porque ha sido el que ha marcado mi vida y me ha ayudado a contribuir con el desarrollo del Cantón de San Carlos y la zona norte. Si no fuera por el micrófono, a quien nunca le he tenido miedo, porque si le hubiera tenido miedo al micrófono, no hubiera sido lo que soy hoy en día. Pero gracias a Dios primero y al micrófono, he podido servirle a mi adorado Cantón de San Carlos. Muchísimas gracias, don Eliezer. Y usted siempre tan al servicio de la gente también, para que nos despida el programa. Le doy gracias a Dios, primero que nada, y a toda la gente que me ha dado apoyo, que me ha ayudado, porque yo calculo que sin ayuda de la gente, de los del banco, cuando me ayudaron cuando yo llegué, y a tantos campesinos que yo les daba, con ayuda de don Paco como gerente, desde luego, les decía, quieren una operacioncita para que compren una vaca o 2 para que tengan leche para esos chiquitos, allá en Monterrey, en todo lado, pero le hablo de Monterrey porque fue donde más ayudé gente. Y el finado Fingo Vargas, que Moya lo tiene que ver conocido, era el vaquiano mío. Él me daba caballos, me llevaba a donde yo tenía que ir a trabajar y me decía, ese señor es trabajador, es bueno, vale la pena financiarlo para que se compre 2 vacas, yo las tengo, yo se las vendo, yo lo fío en el banco, pero ayudémosle. Y así entrábamos y le ayudábamos. Eso lo agradezco. Hoy en día hay gente que llega de la bajura, no los señores, porque ya no están, hijos, y me dicen, Eliezer, vengo a saludarlo y a darle las gracias por lo de papá y mamá. Muy bien. Bueno, Eliezer, se nos terminó el tiempo. Bueno, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Elsie, muy querida amiga, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, estamos a la disposición suya. Muchísimas gracias, y amigos y amigas, como les digo, necesitamos como 1000 programas para poder desarrollar estos temas tan interesantes. Les agradezco mucho la compañía en esta hermosa mañana y les espero la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.